Buenas noches, bienvenidos a un webinar más de la Unipaes. Les damos la bienvenida a todos al doctor Saman Zambrano, que es nuestro invitado el día de hoy, que nos va a hablar sobre ergología en la práctica clínica, manejo del dolor, y a todos ustedes que siempre nos acompañan en nuestras sesiones, en nuestros webinars de la Unipaes. Entonces, les damos la bienvenida nuevamente. Les agradecemos su presencia aquí en este espacio. La universidad, la Fundación Universitaria de los GEPAES, es una universidad que se caracteriza por prestar servicios en educación superior, específicamente especialización en medicina homeopática humana y medicina homeopática veterinaria, y tiene también una rama que es educación continua, que permite a las personas interesadas en los temas de terapias alternativas y medicina alternativa capacitarse a través de cursos cortos y diplomados sobre diferentes áreas. Entre los diplomados que tenemos el diplomado en medicina alternativa, diplomado en terapias alternativas, tenemos diplomado en biodescodificación, en ozonoterapia y cursos cortos como el curso de herbología, que es el que nos trae hoy aquí a hablar un poco más sobre este tema. Entonces, mientras se van conectando más personas, vamos a ver un corto video sobre lo que es la Unipaes y ya empezamos con nuestro invitado, que es el doctor Saman Zambrano. Iniciamos con el video, por favor. La Fundación Universitaria Luis G. Páez, Unipaes, es una institución de educación superior fundada en el año 2011, con el respaldo del Instituto Luis G. Páez, organización con más de un siglo de experiencia en la prestación de servicios de salud en homeopatía y en la formación de profesionales en medicina y medicina veterinaria. Con más de 14 años de trayectoria, y próximos a cumplir 15 años de existencia, Unipaes se ha consolidado como una institución, comprometida con la excelencia académica y el desarrollo del conocimiento en medicina homeopática. La universidad cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación Nacional, entidad que vigila y garantiza la calidad de sus procesos formativos, respaldados por la Resolución No. 10.733 del 23 de noviembre de 2011. Gracias a su prestigio académico, Unipaes ha logrado proyectarse a nivel internacional, formando estudiantes de distintos países y posicionándose como referente. Su oferta académica incluye programas únicos y altamente reconocidos, destacándose como la única institución universitaria que ofrece una especialización médico-quirúrgica en medicina homeopática. Este programa permite a los profesionales habilitar servicios en consultorio privado y brindar una atención integral al paciente, combinando los principios de la medicina tradicional con el enfoque de la homeopatía. El conocimiento que fundamenta este modelo educativo proviene del Instituto Luis G. Páez, que durante más de 100 años ha trabajado con rigor científico, demostrando las bondades de la medicina homeopática y formando generaciones de profesionales comprometidos con la salud y el bienestar. Unipaes, un legado de más de 100 años de prestigio y transformación, continúa con el Instituto Luis G. Páez. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro webinar y con nuestro invitado, el doctor Saman Zambrano. Doctor, buenas noches, bienvenido a este webinar. Si le habilitamos el sonido al doctor Saman, por favor. Bueno, mientras le habilita el sonido al doctor Saman, les voy contando que él es especialista pues, en terapias alternativas farmacológicas y tiene una gran experiencia en todo el tema de herbología. Ha sido docente durante muchos años y también hemos tenido la experiencia con él de dictar algunos cursos aquí en la Unipaes. Es uno de nuestros docentes de educación continua. Pues tiene una gran experiencia en todo este tema de la herbología. Y por eso estamos hoy aquí, para que él nos cuente un poquito más sobre este tema, para que nos cuente un poquito también de lo que es su vida y su experiencia.
Y vamos a ver si ya tiene sonido, doctor. ¿Sí ya? Ok. Sí, creo que ahora sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Bueno, doctor, primero quisiéramos conocer un poquito de su experiencia profesional. ¿Nos puede contar aquí a los asistentes sobre su formación y su experiencia? Que sé que Claro en que la sí. iglesia tiene una gran experiencia, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en otras instituciones y aquí en la Unipades, por supuesto, y sé pues de su gran conocimiento sobre el tema, pero me gustaría que usted nos contara un poquito de su formación y de su experiencia laboral. Claro que sí, doc. Bueno, buenas noches para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Aman Zambrano. Soy médico especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. He sido docente en la Universidad Manuela Beltrán. Fui docente de anatomía y fisiología allá para todo lo que era la Facultad de Salud y la Facultad de Ingeniería Biomédica. También fui docente de terapéuticas alternativas en la Manuela Beltrán, específicamente en el área de herbología, salud y nutrición y propedéutica. En el momento estoy cursando una maestría en epidemiología nutricional y desarrollo de alimentos y estoy ejerciendo como médico en la unidad de terapias alternativas de la clínica Corpas Unimed. Además, también estoy ejerciendo como docente en la Facultad de Enfermería en el área de farmacología, apoyando más que todo el área de fitoterapia. Aparte de eso, tengo formación en artes marciales chinas, soy instructor de artes marciales chinas con un segundo dan a nivel internacional, lo cual pues me ha permitido como complementar un poquito toda esta parte del ejercicio de la medicina con la docencia, con las terapias alternativas y lo que son estilos de vida saludables. Muy interesante todo lo que nos cuenta doctor Samar y nos alegra mucho tenerlo aquí para que nos cuente también un poquito de, de lo que es la herbología, porque a veces tenemos como unos conceptos cerrados de lo que es la herbología, o a veces pensamos que todo lo que tiene que ver con plantas es herbología, ¿cierto? A veces también en homeopatía nos preguntan, ah, pero esto es lo mismo que herbología, y bueno, sí hay unas diferencias entre la homeopatía y la herbología y otras disciplinas, ¿cierto? Entonces quisiera que de pronto os contara un poquito a los asistentes y cuáles son esas diferencias o cómo podríamos definir primero la herbología y cuáles serían las diferencias con las otras áreas. Bueno, la herbología como tal es el estudio de las plantas y sus aplicaciones principalmente al área de la salud. ¿Listo? Eso es herbología y los componentes propios de la planta a nivel fitoquímico. Conocer los componentes de una planta no es lo mismo a conocer una planta y eso va a generarnos la posibilidad de utilizar una planta o sus componentes para desarrollar medicamentos, desarrollar ungüentos, incluso en algunos casos algunos suplementos nutricionales. ¿Qué se diferencia, por ejemplo, con la homeopatía? La herbología vamos a utilizar la parte de la planta que es farmacológicamente activa, llámense las hojas, llámense los tallos, las raíces, las flores. Vamos a preparar unos concentrados en los cuales vamos a intentar obtener la mayor cantidad de componentes activos y mediante diferentes procesos químicos vamos a separarlo de lo que no nos interesa para esa planta. En cambio, la homeopatía, en un primer momento, se va a valer del mismo recurso de preparar un concentrado, pero posteriormente va a generar una dilución, buscando un mecanismo de acción diferente. Digamos que la herbología va más asociado y más cercana a la parte de la farmacología convencional que a la parte de la homeopatía, porque la homeopatía se dedica más al concepto de la energía, de las diluciones, de la interacción sobre los átomos, la interacción cuántica, mientras que la farmacología vegetal se concentra en la parte química, en lograr un estímulo químico en el cuerpo. Así es, sería como podríamos decir que su efecto es más físico, podríamos... Total, total. Ahora también una cosa, por ejemplo, la herbología principalmente son, como el nombre indica, hierbas, componentes vegetales. En cambio, en la homeopatía hay medicamentos homeopáticos que se sacan de minerales, de tejidos de algunos animales, partes de animales, claramente plantas, pero entonces la homeopatía es un campo un poco más amplio al momento de la obtención de la materia prima para trabajar en la salud del paciente. Sí, así es. Si bien dos terceras partes de la homeopatía derivan de productos vegetales,
el resto deriva de otros, de minerales y de animales, como bien lo dijo el doctor. Y la característica son las ultradiluciones y dinamizaciones a las cuales está expuesto el medicamento para llegar al efecto que se busca en homeopatía, que según las diluciones y las dinamizaciones pueden tener un efecto físico, pero también mental, emocional y a nivel pues de átomos y hasta energético, si lo vemos con los principios de la homeopatía. Bueno, doctor Samán, cuéntenos un poquito cuál es la importancia, por qué deberíamos saber nosotros de herbología, nosotros los profesionales de la salud, por qué deberíamos conocer de la herbología, porque no siempre nos enseñan en las facultades de medicina de herbología, ¿cierto? Total. Bueno, realmente en un país con una biodiversidad tan grande como Colombia, y independiente de la posición política de cada persona, con tantas limitaciones en el acceso a la salud y a los medicamentos, para un profesional de la salud, sea cual sea su área de trabajo, sea fisioterapia, sea enfermería, terapia ocupacional, incluso psicología, que son más del parte de la humanidad, pero también intervienen en la salud de las personas, medicina, tener conocimiento o tener una herramienta extra en beneficio del paciente siempre va a representar una ventaja profesional y terapéutica. Muchos pacientes incluso por aspectos económicos se ven restringidos a obtener X o Y medicamento. Muchos pacientes por los efectos adversos de los medicamentos van a preferir dejar sus tratamientos de lado y pues es irresponsable dejar al paciente sin tratamiento. Ahora, no con esto estoy diciendo que con un medicamento de farmacología vegetal, un medicamento homeopático, una esencia floral, yo voy a sustituir ciertos tratamientos que son imprescindibles para la vida, pero puedo complementar el manejo de mi paciente. Por ejemplo, pacientes hipertensos que ya tienen 3, 4 medicamentos y no logran regular su tensión arterial por el motivo que sea, ya sea por una falla sistémica, ya sea por una falta de adherencia a sus hábitos de vida, ya sea por una cuestión en su salud mental. No quiere decir que yo con nervología voy a decirle al paciente, no se tome su losartán, amlodipino, hidroclorotiazida, sino tómese X o Y planta. Eso sería irresponsable totalmente. Lo que puedo hacer yo es decirle al paciente, listo, usted no ha logrado los resultados que se esperan con sus medicamentos, vamos a agregar a su tratamiento estos medicamentos, conociendo cuáles son las interacciones farmacológicas de esa planta con el medicamento, y decirle, vamos a complementar su tratamiento. Y a largo o mediano plazo empezar a modificar ese tratamiento de mano y compañía con el médico tratante. La idea no es caer en eso. También pacientes, por ejemplo, hay medicamentos muy costosos. Yo me acuerdo hace unos años, atendí a un paciente que este hombre, un hombre de 27 años más o menos, ganaba poco más del salario mínimo de esa época y tenía una indicación de un medicamento que consumía casi que la mitad de su salario mínimo para su salud mental. No voy a decir nombres de medicamentos para no hacerle mala publicidad a la marca, pero era costoso. Y este hombre entonces me decía, yo hay días que me tomo una pastilla y un día no, un día sí, un día no, para que el tratamiento me dure al menos 2 meses y el impacto sobre mi economía no sea tan grande. O me decía, hay días cuando me siento muy mal, me tomo media pastilla. Pues claramente no va a lograr las concentraciones plasmáticas del medicamento y lo que está haciendo es desperdiciar medicamento, desperdiciar plata y estresarse. Entonces, después de una consulta, logramos generar un cambio de ese medicamento por uno de farmacología vegetal y logramos que este hombre tuviera una mejor adherencia, menos efectos adversos. Y ese fue uno de mis casos exitosos. También, como todo en la vida, no todos los casos son iguales. Tuve otros pacientes que dice de todo lo habido y por haber dentro de mis conocimientos, hasta le conseguí un hipnotista y esta mujer no mejoró, pero ya probamos todo y entonces ahí sí dijo, no, pues en vista de que ya probé todo, me queda la tranquilidad en mi conciencia, me voy con mis medicamentos de síntesis química, se fue con su medicamento y le fue muy bien. Entonces la idea es tener la oportunidad de conocer algo que nos brinde una herramienta extra. No decir que X cosa es mejor que otra, no, sino que entre más conozca yo, mejor va a ser mi atención para mis pacientes. Sí, es importante eso que dijiste de complementar tratamientos y no reemplazamos, complementamos
Todas las ramas de la medicina y las terapias alternativas se complementan con la medicina convencional. No vamos como separados, ¿no? No es que estemos peleando con la medicina convencional, precisamente es una integración, es un complemento y como todo en medicina alternativa siempre se busca individualizar el paciente, lo que dices es muy importante, ¿no? Hay pacientes que les va a servir más un tipo de tratamiento y a otros les va a servir otro tipo de tratamiento, pero claramente es una opción que puede ser muy útil en muchas personas. Bueno, a veces, bueno, les voy a pedir si tienen alguna pregunta para el doctor Saman, que la vayan escribiendo en el chat para que ahorita podamos hablar un poquito de las dudas que tengan sobre farmacología, sobre herbología y que podamos ampliar y aprovechemos aquí el conocimiento del doctor Saman. Por ahora yo le voy a preguntar, pues para las personas que nos vean luego en el canal de YouTube y las personas que están acá en nuestro webinar, es importante como el estudio de la farmacología de las plantas, porque no es lo mismo como hacerse una aromática que a veces pensamos, ¿no? Que herbología es también como las aromáticas de la abuela que funcionan, sí tienen pues su utilidad, pero que pues finalmente si somos profesionales de la salud es importante conocer como la farmacología de las plantas. Eso es un estudio que se hace dentro de la herbología, ¿cierto? Sí, sí es importante conocerlo y se hace parte del estudio. Incluso, por ejemplo, muchos medicamentos de síntesis química interactúan con las plantas para bien o para mal. Entonces, por mencionar algo, y después lo profundizaremos en el curso, plantas, por ejemplo, la valeriana, famosísima, la gente va a la plaza de mercado, compra sus tallitos y sus raíces de valeriana y va a la casa y las cocina. Primero, la parte de la valeriana que hay que utilizar para obtener un efecto farmacológico son las raíces. Ya el hecho de llevar los tallos o las hojas de la valeriana o las flores de la valeriana a la casa ya es un desperdicio de tiempo y dinero. Segundo, la forma de preparación. No es lo mismo preparar la valeriana en infusión, que es poner el agua a hervir y echar la raíz o el tallo, a prepararla en decocción. Tiene una preparación. Hay una interacción. La valeriana actúa sobre ciertos receptores del sistema GABA que van a generar una activación del sistema parasimpático, generando que el paciente se nos relaje. Pero si nuestro paciente ya está consumiendo algún medicamento que actúe sobre el GABA, por ejemplo la pregabalina, que es muy frecuente en pacientes con dolor crónico, lo que vamos a lograr es una competencia por los receptores. O peor aún, vamos a lograr una sinergia, eso dependerá de ciertos pacientes. Si logramos una competencia, ninguno de los dos va a dejar de funcionar. Si logramos una sinergia, se van a sumar los efectos de los dos y vamos a lograr que el paciente entre en un estado de sopor y somnolencia. Y entonces la gente siempre piensa, no, la planta no tiene efectos adversos, la planta es natural, la planta interactúa sola. Entonces uno tiene que saber eso. Ahora, no es lo mismo tomarme una aromática de valeriana a comprar un extracto vegetal de base de valeriana. Entonces la interacción en el cuerpo va a ser diferente. Entonces todo ese tipo de cosas van sumando. Incluso sin quererlo podemos generar efectos contrarios al plan terapéutico inicial. Por ejemplo, cúrcuma está indicadísimo en paciente con cáncer. Y es porque es un antiinflamatorio excelente, capta radicales libres, ayuda a modular el estado del ánimo. Esto está escrito por los chinos, por la medicina ayurvédica. O sea, tiene un montón de evidencia ancestral y un montón de estudios que la favorecen. Yo no voy a decir que no. Pero esos mismos efectos antioxidantes van a ir en contra de tratamientos como, por ejemplo, la quimioterapia o la radioterapia, que funcionan con radiaciones ionizantes. Y entonces, si tengo un paciente con cáncer, ¿cuál será la prioridad? Quimio y radio. Yo no puedo irme en contra de la prioridad que es la salud y la vida de mi paciente. Pero ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, paciente con cáncer, que está con quimio y con radio, está vomitando todos los días, tiene lesiones en la piel. Hay muchas plantas que yo puedo utilizar para mitigar el efecto de la quimio y la radio sobre otros sistemas. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar jengibre, puedo utilizar canela para manejar las náuseas de mi paciente y caléndula, por ejemplo, para el manejo de las quemaduras por la radio. Y entonces estoy mejorando la calidad de vida de mi paciente durante ese proceso tan difícil. Entonces el estudio de la herbología nos brinda esa posibilidad
nos va a favorecer muchos aspectos. También, por ejemplo, va a ayudarnos en otras áreas de la salud, por ejemplo, fisioterapia. Fisioterapia, por la Ley de Talento Humano en Salud, entre sus restricciones está la formulación. Entonces eso limita mucho a un fisioterapeuta de ejercer su labor en el manejo del paciente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Empezar a trabajar con plantas para favorecer a mi paciente en su proceso de recuperación. Psicología, pacientes ansiosos que les cuesta relajarse durante la sesión de psicoterapia. No va a haber ningún problema si yo, por ejemplo, me apoyo ya una parte un poco más artesanal de una infusión de X o Y planta para ayudarlo a manejar su ansiedad durante el proceso terapéutico. Claro, entonces aquí es importante saber que no todas las plantas se utilizan de la misma forma, ¿cierto? Total. Y que hay momentos en los cuales estarían indicadas y en otros no estarían tan indicadas. En el caso del cáncer que nos decías ahorita, entonces la indicación de la cúrcuma sería como posterior a la quimioterapia, tiempo después de la quimioterapia. Sí, sí. Podemos utilizar cúrcuma, uno, para prevenir el cáncer. Tiene muchísima evidencia para prevenir la replicación celular, los procesos inflamatorios crónicos. Lo podemos hacer. Podemos utilizarla en el paciente que está en remisión. Sabemos que el cáncer como tal cura no tiene porque es un daño sobre la genética. El paciente de cáncer tiene cáncer hoy a sus 25, 30 años y puede que se muera de una cosa totalmente diferente a los 70 o puede que vuelva a tener más situaciones de cáncer. Pero en esos momentos de remisión o para prevenir que vuelva a aparecer, podemos hacer una suplementación con cúrcuma. Entonces eso. También influye mucho el aspecto cultural. Por ejemplo, la cúrcuma es una planta que no es nativa de nuestro país, que afortunada o desafortunadamente ha logrado llegar al mercado y que se produce aquí en Colombia porque nuestra variedad de pisos térmicos permite el crecimiento de un montón de plantas que no son de acá. Pero nosotros no somos una cultura que lo haya consumido de forma ancestral. Entonces, claramente vamos a tener algunos efectos sobre la vía digestiva que nos pueden afectar bastante la calidad de vida. Yo he visto mucha gente que dice, no, yo no tomo, la cúrcuma puede ser maravillosa, pero yo no la como porque me da malestar estomacal, me da gastroenteritis. Entonces, hay que saber también conocer el contexto de cuándo voy a utilizar la planta. Sí, así es. Pero pues, como decías tú hace un ratico, nuestro país es mucho de utilizar plantas y de utilizar hierbas. Hay otras que son muy utilizadas, por ejemplo, digamos, aparte de la caléndula, el sauco y otras plantas que son como muy del saber popular. Pero nos puedes contar un poquito como la indicación de cada una de las partes de la caléndula, que es muy utilizada, pero pues sabemos que no todas las partes de la caléndula sirven para los mismos sistemas y no siempre se debe utilizar toda la parte de la planta o qué parte de la planta podríamos utilizar en cada caso, como para que tengamos una idea. Bueno, así a grosso modo profundizaremos más adelante en el curso, pero por ejemplo, caléndula. La gente normalmente hace los baños de asiento para manejo de hemorroides, infusiones de caléndula para la gastritis o enjuagues con infusión de caléndula para las lesiones en boca, aplicar emplastos o cataplasmas de caléndula para lesiones osteomusculares o quemaduras. Entonces, por ejemplo, en el caso de la caléndula, lo importante es utilizar las flores. Hay que saber hacer ciertos procesos con las flores, pero lo importante son las flores. Bueno, de hecho, el término correcto son inflorescencias. Después en el curso hablaremos un poquito de anatomía de las plantas para aclarar esas diferencias, pero digamos que para en términos generales dejémoslo en flores. Importantísimo, por ejemplo, en la caléndula, saber que tiene una acción local, no general. ¿Qué quiere decir eso? Me hago un esguince de tobillo y si yo me tomo un ibuprofeno, el efecto antiinflamatorio es generalizado. Entonces, si me duele el tobillo, pero me duele la cabeza, el efecto es en ambas partes. Pero si tengo un esguince de tobillo, tomarme una infusión de caléndula no va a tener efecto sobre el tobillo. Tengo que aplicarme los emplastos sobre la lesión. Eso por decirte, no sé, la caléndula.
Plantas como la ortiga, que también son muy frecuentes en nuestra cultura, se utiliza toda la parte aérea de la planta, o sea, tallos, hojas, los brotecitos que le salen a la planta, se utiliza toda la planta. Y hay que darle también cierto tratamiento para lograr evitar ese efecto urticante tan famoso de la ortiga. No sé, jengibre, claramente, pues el tallo, el rizoma se utiliza, es la parte que se debe utilizar. El cannabis, por ejemplo, El saúco, señora, las flores. saúco, las flores y los frutos del saúco. Okay. Para todos o para otra cosa se utiliza también. Se utiliza principalmente para patología respiratoria, pero se puede utilizar también para manejar patologías digestivas. Se ha encontrado que tiene algunos efectos hipoglicemiantes, algunos efectos antiinflamatorios, pero su uso principal va a ser respiratorio. Lo mismo que el totumo, que en el totumo se utilizará es el fruto. Sí, claro, es que también depende mucho como de las regiones, ¿no? Porque diferentes regiones del país utilizan diferentes plantas y diferentes, pues también hay más exposición o más presencia de patologías según la zona, ¿no? Sí, también influirá mucho en que la tradición oral ha afectado mucho el uso de las plantas. Me explico. La ruda, famosísima, hoy en día todo el mundo con acceso a internet sabe que la ruda es una planta abortiva, pero hace 100 años también se utilizaba como planta abortiva, pero si preguntamos hace 50 años, en muchas regiones del país la utilizan para proteger el útero por el tabú social, religioso de hace unos años del aborto. Entonces, esa tradición oral de que la ruda protege el embarazo o protege el útero de embarazos no deseados, la tradición oral se deformó y entonces en muchas regiones del país las personas con menos acceso a información consumen la ruda para proteger el útero. Y entonces uno ve mujeres que quieren quedar embarazadas tomando ruda. Y entonces terminan siendo abortadoras recurrentes. Entonces, Claro. la tradición oral nos juega muchas veces en contra y eso también hace parte importantísima del conocimiento de la herbología. Yo saber cuándo voy a usar la planta, por qué la voy a usar, basado en literatura y en conocimiento científico. Todo lo que vamos a hablar en nuestro curso va a ser desde el conocimiento científico, la revisión de literatura. Claramente, la tradición oral tiene un valor muy importante y es que sienta las bases para generar todo este tipo de estudios que van a decir si use esta planta o no use esta planta. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Claro, es importantísimo la información ya científica de el estudio de la planta y que me diga realmente qué es lo que funciona y por qué funciona. Porque también eso nos puede llevar por desconocimiento a decir, ay, no, entonces las plantas no son tan buenas, esta no sirve tanto para, en el ejemplo que tú pusiste, como proteger el útero, pero es que realmente no es la función que se busca, tiene otra función. ¿Sí? Entonces a veces pasa que Exactamente. se puede pensar, uy, no, esa planta no sirve para nada y realmente es que la estamos utilizando más o preparando mal o no es la indicación de la planta, ¿no? Sí, es que esa es la cuestión. Por ejemplo, yo no voy a hablar mal de ningún laboratorio, pero hace unos años, un laboratorio aquí en Colombia muy famoso hizo un producto a base de caléndula antiinflamatorio, eran tabletas, venían tabletas, y pues claro, muchos pacientes que eran alérgicos a los antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, todos los efenos, terminaron comprándolo, pues esperando una solución para su manejo de su dolor. Y pues, oh sorpresa, resultó que el producto traía grandes trazas de diclofenaco. No voy a decir el nombre del laboratorio, muchos ya conocen la historia, entonces, y eso pues generó problemas, generó demandas, este laboratorio tiene muchos problemas, claramente perdió su confianza en el mercado farmacéutico por eso mismo, y pues la gente por desconocimiento también compró. Entonces la idea es que todos los profesionales tengan el conocimiento de las plantas, hay interacciones de medicamentos con las plantas, por ejemplo, pastillas, pacientes que consumen pastillas de ajo para el manejo de la tensión arterial.
Si están anticoagulados, toca avisarle al paciente, pero el paciente muchas veces, ay, no, eso incluso es de venta libre muchas veces, ay, no, el de la naturista me dijo que esto es bueno para la atención y es natural. Y claro, el ajo tiene un efecto antiagregante y entonces puede generar sangrados en el paciente. El paciente, imagínate el paciente con warfarina y yo le doy ajo, es tan irresponsable como el paciente con warfarina darle espinaca. No tiene que conocer, no tiene como profesional que tener las herramientas. Y ponerse uno a pelear con el paciente, ay, no, es que las plantas no tienen evidencia. No, el que te diga hoy en día que las plantas no tienen evidencia es porque no ha leído lo suficiente y está hablando desde su ignorancia. Y si muchos de los profesionales trabajan en comunidades y si uno se pone a pelear con la comunidad, no, esa planta le hace daño. No, dígale, venga, esa planta no. Si quiere tomar plantas, mejor esta. O esa planta sí, pero cuidado con X medicamento o con X alimento. O esa planta como usted la está usando no es la forma correcta de usarla, está desperdiciando tiempo. Yo he visto gente que para la ansiedad hace infusiones de manzanilla, de cocción de manzanilla, o sea, pone la manzanilla a cocinar y pues la manzanilla pierde todo ese efecto cuando yo la hago en decocción. Entonces uno tiene que saber para poder orientar a su paciente. Así es. Qué interesante, doctor, lo que nos está contando, porque el desconocimiento es lo que nos lleva a cometer ciertos errores o de verdad pensar que no funciona y realmente es por la mala utilización, ¿no? Entonces, uno de los mitos que tienen las personas es que por ser natural no tiene efectos secundarios, pero es que tenemos unos efectos farmacológicos que no podemos desconocer en cada una de las plantas, ¿no? Que es lo que nos permite la herbología estudiar y comprender qué es lo que nos va como a servir dentro de nuestra aplicación en la práctica profesional. Doctor Samán, cuéntenos, vamos a hacer como un top 3 de plantas que sirvan para ciertas cosas, ¿le parece? Así como Vale. para dinamizar un poquitico el webinar, y por si tienen preguntas nos las van haciendo por el chat para que ahorita el doctor nos las conteste. Entonces, si pudiéramos escoger las 3 mejores plantas para temas digestivos, ¿cuáles serían? A grandes rasgos, porque sabemos también que debemos individualizar el paciente, pero como parte de un conocimiento grande de cuáles serían esas 3 plantas que sí o sí siempre estarían en mi mente para problemas digestivos. Bueno, voy a dar una para las 3 patologías más frecuentes. Diarrea, canela. Gastritis, caléndula. Y estreñimiento, sábila o manzanilla, cualquiera de las dos. Funcionan bien. Okay. La preparación es diferente de las dos. Las preparaciones son totalmente diferentes, claramente. Sí, es que eso es lo bonito de estudiar esto, ¿no? Saber cómo es que la debemos utilizar cada una de las plantas para que tenga el mejor efecto. Bueno, y para el manejo del dolor, ¿cuáles serían 3? El dolor osteoarticular, digamos. Dolor osteoarticular. Hay un montón. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa, Doc, y es que las plantas no van a actuar solamente en un sistema. Por ejemplo, te acabo de mencionar la canela para la diarrea, pero la canela también tiene un efecto para el manejo del azúcar. Entonces, pero digamos que para dolor osteomuscular, caléndula, sauce y mentol. Y ya ahí, digamos, queríamos estudiar cómo es la forma de, si es local o si es tomado. Sí, ahí ya tenemos que empezar a manejar diferentes preparaciones. Podemos hacer cremas, podemos aprender a preparar algún bálsamo, podemos preparar algún emplasto si no nos queremos complicar la cabeza, pero sí, tenemos ya que valorar cómo prepararle, cómo manejar la planta. Por ejemplo, la ortiga es divertidísimo, la gente sin saber agarra la ortiga y pasan cosas divertidas. Sí. Primero en la piel, ¿no? Bueno, hablemos de piel. ¿Cuáles serían nuestras tres plantas de piel así como súper? Sábila, para la piel reseca. Ortiga, para el prurito. Y para otra patología súper frecuente,
las manchas en la piel, azucena. Bueno, ¿y la azucena cómo se utiliza? Ya para todas las señoras que estamos aquí que nos interesa. La azucena tiene una gran cantidad de componentes que ayudan a despigmentar zonas hiperpigmentadas, valga la redundancia, ayuda a reducir la inflamación y claramente va asociado a una rutina de cuidado de la piel, o sea, lavado de cara, uso de jabones con pHs especiales, en la forma de secarse la cara influye la exposición a luz, por ejemplo, las luces de los bombillos, televisores, la luz solar claramente. Entonces, hay productos a base de azucena, cremas de azucena, algunas lociones de azucena que pueden prepararse para disminuir esa pigmentación. Claramente es un proceso de tiempo porque una mancha no se forma de la noche a la mañana y por ende se requiere un uso prolongado del preparado. Ah, bueno, y otra famosísima en piel, el Gualanday. Ah, sí. Para el acné es una cosa, y si lo combinas con caléndula, desinflamas y desinfectas y manejas muy bien los temas de acné. Obviamente todo esto va complementando desórdenes hormonales, por ejemplo, el acné en nosotros los hombres es digamos que más frecuente, pero en las mujeres va asociado más a situaciones hormonales, no síndrome de ovario poliquístico porque el nombre lo cambiaron esta semana, síndrome de ovario poliendocrino, algo así se llama ahora. Las mujeres con acné tienen un problema hormonal, entonces esto solamente es un apoyo a su manejo hormonal de base, pero pues mejora la calidad de vida de la paciente. Sí, así es. Pues bueno, muy interesante. Por aquí nos pregunta Clara, para limpiar el hígado, ¿cómo es ese concepto para limpiar el hígado que le podría recomendar aquí? Aclaremos que el hígado no se limpia, no es algo que yo puedo sacar y lavar, pero sí puedo mejorar la salud de mi hígado, su funcionamiento, protegerlo a daños a futuro. Por ejemplo, he tenido una vida con malos hábitos alimenticios, malos hábitos de vida, soy consumidor de licor, fumo, no hago ejercicio. No es mi trabajo como médico juzgar las decisiones de mi paciente, pero sí, claramente hay que corregir esos hábitos de vida y puedo complementar, por ejemplo, con plantas como la cúrcuma, como la alcachofa, como el ajo, que van a tener un efecto hepatoprotector. Y entonces, a medida que yo voy mejorando mis hábitos de vida, también disminuyo la lesión o la posibilidad de que mi hígado se siga lesionando con mis malos hábitos. Entonces, todo es en conjunto. Por eso, a mí el término cuando dicen terapias alternativas, yo soy más partidario del término terapias complementarias, porque a la larga, pues yo tengo muchas alternativas en la vida, y lo prefiero complementar mi manejo. Sí, a veces la alternativa es la medicina convencional. Claramente. Sí, también. Bueno, por aquí Jessica nos pregunta que para los dolores menstruales, ¿qué podría ser útil? Y te nos preguntan. Bueno, depende. Una situación muy frecuente en las mujeres durante su ciclo menstrual es que algunas, o sea, por la misma irritación e inflamación del útero y la activación sobre el sistema nervioso entérico, van a presentar síntomas gastrointestinales. Entonces, si los cólicos menstruales vienen con diarrea por la irritación del colon, la planta a usar es canela. Si el cólico menstrual viene con estreñimiento, la planta a utilizar sería manzanilla. Que, claro, como en todas las formas de tratamiento, siempre hacemos una historia clínica y vamos mirando Y esa es la importancia de hacer una historia muy completa y darme el tiempo yo de conocer bien a mi paciente. Claro, si no es que nosotros en herbología le vamos a decir al paciente, llegó y solamente nos dijo el síntoma y ya le formulamos la planta, hay que hacer una historia clínica completa y conocer farmacología vegetal. Bueno, por aquí nos dicen para temas energéticos y descanso, ¿apropiado alguna recomendación? Para descanso apropiado, ¿será como para temas de insomnio, Brian? Bueno, no podemos manejarlo para ambas situaciones. Entonces, si yo tengo problemas para profundizar el sueño, muchas gracias, Alex, síndrome de ovario poliendocrino metabólico. Sí, yo sabía que debían cambiar el nombre, pero no me lo he aprendido completo todavía. Perdón, me distraje. Digamos, situaciones de
estrés, ansiedad, no estoy durmiendo bien. Plantas a usar, lechuga, típica de las abuelas. Por ejemplo, la infusión de lechuga en leche. La leche es un alimento que es rico en triptófano y curiosamente consumido en la noche aumenta su producción de melatonina. Entonces, y la lechuga actúa sobre los receptores GABA. Entonces, infusión de lechuga en leche funciona muy bien porque actúa sobre dos vías, melatonina y GABA. Para casos un poco más leves, sidrón Sí. ayuda bastante, o manzanilla. Y para casos un poco más agresivos, valeriana. La valeriana es buenísima porque normalmente cuando tenemos pacientes con insomnio, el paciente dice, me mandaron melatonina. Ya hay muchos estudios, mucha evidencia, la melatonina te funciona, siendo muy optimistas, 90 días. Después el cuerpo deja de producirla, entonces quedas con una dependencia del medicamento y por vías metabólicas el medicamento no va a ser suficiente. La valeriana, en cambio, le dice al cuerpo, oiga, no sea flojo, produzca melatonina usted. Yo le ayudo con el GABA y lo estimulo a que produzca melatonina. Entonces, esas serían las plantas que yo utilizaría para casos de insomnio. Obviamente, conociendo al paciente, sabiendo qué está tomando para evitar una interacción y que se me sumen los efectos o compitamos por los receptores. Sí, importante saber cuál es la causa y cuáles son las características, ¿no? Es lo mismo un insomnio de inicio, de conciliación, de mantenimiento, despertar frecuente y las parasomnias que también hay que mirar las... Y la otra parte es para el paciente, por ejemplo, que está muy asténico, tinto, el café, pero café bueno, que sea de la semilla, del grano del café, no que sea lo que llaman pasilla, que eso es el porcentaje de antioxidantes, de cafeína es muy bajo y sí hay una cantidad de radicales libres porque es un producto de quemado. Entonces el café, bien preparadito, guaraná, pero guaraná, no bebidas energizantes con guaraná. Nada contra el mercado de las bebidas energizantes, pero es que las bebidas energizantes traen demasiada azúcar. Entonces, a la larga, las variaciones de glucosa y los niveles de insulina van a generar es mayor cansancio. Muy importante esa aclaración, muy Sí, importante. guaraná, no bebidas energizantes a base de guaraná. Guaraná se puede conseguir en las plazas de mercado tradicionales, se puede conseguir como el fruto del guaraná, o lo puedes conseguir en polvo, ya un proceso químico, como el polvo. Y el té puede ser, yo digamos, recomiendo, por ejemplo, para estudiar o mejorar rendimiento académico laboral, el té rojo, que tiene un porcentaje de cafeína más alto que incluso el café, y que está casi al nivel del guaraná. Recomiendo el té verde para mejorar un poco más el rendimiento, pero también va a tener algunos efectos digestivos. Entonces, por ejemplo, para pacientes con estreñimiento no asociado a síndrome de intestino irritable, y el té blanco, que aparte de eso favorece la microcirculación para la piel. Entonces, preparado de esa forma. Y el té tiene una cosa muy interesante que no tiene la cafeína ni el guaraná, y es que el té, la planta del té como tal, llámese té verde, té blanco, té negro, té rojo, té oolong, como le quieran llamar, el té estimula la liberación de dopamina y serotonina. Entonces ayuda también a modular el estado del ánimo. Entonces, por ejemplo, a los que trasnochamos estudiando, el té ayuda a mejorar la posibilidad de aprendizaje, porque cuando uno está disfrutando lo que está estudiando, y básicamente nos estamos induciendo a disfrutar el estudio con tomando té. Por eso creo que los asiáticos, ese sí es más como idea mía, yo creo que por eso los asiáticos tienen mejor rendimiento académico, no porque sean más inteligentes, sino porque se estimula la liberación de dopamina y serotonina. Nos toca enviarle a nuestros estudiantes té. Yo a los míos los pongo a tomar té. Sí, muy bien. Bueno, por acá nos preguntan para el prurito cómo se prepara, cómo se usaría la ortiga. Ok. Entonces, para prurito, el remedio ancestral de coger la ortiga, que es que usted tiene dermatitis, venga, lo pringo. Digamos que para mi gusto es un poco barbárico. Pero se puede preparar la ortiga simplemente haciendo una infusión en agua fría.
lo dejas ahí 1 hora, 2 horas, que ya los componentes como tal que generan la reacción alérgica, que es una reacción de granulación, la dejas ahí y lo aplicas sobre la piel. También hay cremas y lociones a base de ortiga, pero digamos que sería la forma más fácil y rápida de aplicarlo. Dejo la planta en agua, la saco. El agua no hay necesidad de usarla como tal, sino aplicar la planta sobre la piel en forma de emplasto o cataplasma si es que de pronto tienes una piel muy sensible. Entonces se coloca una gasita y se coloca la planta. Súper. Importante aquí, como un poco haciéndole publicidad al curso, dentro del curso lo que el doctor Samán nos enseña es hacer unas cremas muy interesantes con los extractos de algunas plantas, pero eso hablaremos ahorita más adelante. Bueno, vamos a resolver las preguntas y luego pasamos a que nos cuente un poquito del curso. Dice por aquí Lucerito pregunta, ¿existe alguna planta que pueda estar contraindicada cuando se sufre de ansiedad, depresión o en enfermedades hepáticas? Sí, hay un montón. Eh, la contraindicación va, uno, al paciente. Entonces, por ejemplo, si soy un paciente con ansiedad, debo evitar el consumo de cafeína en grandes dosis. En bajas dosis la cafeína ayuda incluso a modular el estado del ánimo, pero también hay que tener en cuenta la interacción del medicamento. Si el paciente está, por ejemplo, formulado con fluoxetina, que actúa sobre los receptores, que actúa la valeriana, van a competir o van a tener efecto sumatorio. Por ejemplo, la amapola, la falsa amapola, después hablaremos de ella en el curso, está contraindicada si el paciente tiene problemas de adicción. Entonces, uno tiene que tener conocimiento del paciente. En cuanto a la parte hepática, bueno, realmente muy pocas plantas tienen efecto hepatotóxico, sino el efecto hepatotóxico va a ir más asociado a la cantidad de planta que estoy consumiendo, más que a la planta per se. Obviamente tengo que tener ciertas precauciones dependiendo de la condición del paciente. Si yo tengo un paciente con hígado graso, que además de hígado graso está consumiendo o tiene cálculos en la vesícula, yo lo pensaría 2 veces antes de darle, por ejemplo, una planta como la alcachofa, que va a aumentar la producción de bilis. Entonces tengo un hígado graso, un hígado lesionado, trabajando a doble velocidad y estimulando el drenaje de la vesícula, movilizando esos cálculos. Ahora, también hay que tener en cuenta, y algo que yo siempre soy muy quisquilloso con eso, es que en terapias alternativas hay gente que hace, por buena voluntad, más daño que cualquier otra cosa. Por ejemplo, el árnica, si es una planta que es hepatotóxica, es buenísima para lesiones, contusiones, raspados, todo ese tipo de cosas. Es una planta maravillosa, pero el consumo por vía oral va a generar lesiones hepáticas. Y entonces el paciente, aparte de tener, consume alcohol y toma árnica, va a tener una lesión mayor. Entonces uno tiene que saber cuándo utilizar la planta, en qué cantidades. Yo me acuerdo hace unos años, estaba yo en mi internado, estaba chiquito, ni siquiera sabía de plantas, me llega un paciente ictérico, pero nivel radioactivo, y le interrogamos las causas de ictericia habituales, medicamentos, alcohol, golpes, incluso llegamos a pensar que tiene un golpe hepático. Este hombre, no, nada. Miramos si tenía de pronto algún síndrome de Gilbert, alguna cosa así. No, nada. Por cosas de la vida, me acuerdo muchas veces me ocurrió preguntarle si estaba tomando algún medicamento naturista. Y entonces, de alguien desde la desinformación, en una tienda naturista de barrio, le dijo a este hombre, tomes este medicamento para purgar el hígado. Ni siquiera usando el término limpiar el hígado, sino purgar el hígado. Nos consiguió la foto del medicamento. Era un medicamento que venía con árnica no homeopatizada, extracto de árnica, porque la árnica homeopatizada, tú me corriges, tiene muy buen efecto sobre dolores y contusiones. Sí. Pero el árnica no homeopatizada es hepatotóxica, y aparte eso tenía ruibarbo y zarzaparrilla, que son 2 plantas que estimulan la producción de bilis. Entonces este hombre estaba lesionando el hígado y poniéndolo a trabajar al doble. Entonces hay que tener precaución con eso. Definitivamente tenemos que estudiar herbología para no cometer esos errores. Bienvenidos todos al curso.
Bueno, por aquí nos preguntan si para mujeres con endometriosis existe alguna planta que permita manejar la inflamación. Uf, claro que sí, hay varias plantas para endometriosis, pero vuelve y juega. Este manejo para endometriosis es un manejo complementario, no es un manejo prioritario. Esto es para, o sea, el manejo se hace con tu ginecólogo de confianza, manejas toda la parte hormonal, toda la parte psicológica, porque claramente la endometriosis tiene un componente psicológico bastante marcado. Permítanme un segundito, muevo aquí, que es que ya me está doliendo la espalda, que estoy como medio torcido. Entonces, para eso, la ortiga tiene algunos efectos, la frambuesa, tanto el fruto como los extractos a base del fruto de la frambuesa y de las hojas de la frambuesa, eh, algunas preparaciones con canela pueden ayudar a manejar esos dolores de endometriosis. Pero como digo, el manejo de la endometriosis es ginecológico principalmente. Esto es complementario y obviamente la endometriosis tiene un componente también psicológico, un manejo de la ansiedad, del estrés, la falta de sueño, el consumo de ciertos alimentos que generan irritación, incluso algunas prácticas sexuales, una mala lubricación, prácticas sexuales traumáticas, situaciones previas. Entonces, todo esto va en conjunto. Entonces, sí, sí hay varias plantas para el manejo de la endometriosis. Bueno, por aquí nos pregunta que dónde se consigue el guaraná. En las ollas de razón y en plazas de mercado consigues el polvo, el extracto de guaraná. Dice, ya teniendo conocimiento un poco sobre la herbología, digamos, si la sábila sirve para la piel reseca, en caso de hipotiroidismo, el uso sería preparar la crema. Bueno, la sábila, si la quieres utilizar de forma artesanal, puedes utilizar el cristal de la sábila con ciertas precauciones también. Por ejemplo, el cristal de la sábila es muy fotosensible. Entonces, hay gente que se pone el cristal de la sábila, lo deja ahí y terminan, aparte con la piel menos reseca, sí les queda más suavecita, pero tienen una mancha hermosa. Una Entonces, manchita. hay que saberlo utilizar. Bueno, Igual, por ejemplo, tu problema de base es el hipotiroidismo. hay que El quitar uso de el la sábila de este hipotiroidismo. caso sería un manejo netamente cosmético, pero el manejo de base debe ser. Ahora, mucha gente quiere tener piel bonita, pero tú les preguntas, bueno, ¿cuántas frutas comes al día? No consumo fruta. ¿Qué cantidad de agua consumes al día? Mejor no tomo agua, no me gusta el agua. ¿Cuántas horas estás durmiendo? Entonces, toca hacer todo un manejo para el manejo de la piel. La calidad o sea, la piel es un marcador de la calidad de vida y los hábitos de vida de una persona. Entonces, si claramente tú tienes un hipotiroidismo, tienes un montón de cosas que manejar, un montón de aspectos emocionales que manejar, porque el hipotiroidismo produce astenia, produce ansiedad, sensaciones de culpa, y muchos pacientes están subdiagnosticados con hipotiroidismo y se sienten todo el tiempo culpables, pues claro, no duermen, y entonces aparte de su desorden hormonal que les afecta la piel, la falta de sueño les afecta la piel, entonces todo eso se suma. Sí, así es, el manejo de ser integral y de la causa, ¿no? Uh -huh. Lo utilizamos como local, más cosmético, más de tratamiento local. Bueno, doctor Samar, y vamos a tener nosotros un curso muy interesante. ¿Nos quiere hablar un poquito del contenido de ese curso? Porque pues ya vimos que hay que estudiar esto, que las plantas no es solamente hacer como la infusión y ya, o el emplaste y ya, sino tener un conocimiento. En esta oportunidad quisimos tratar el dolor, que es un motivo muy frecuente de consulta. ¿Nos cuenta un poquito qué vamos a ver en ese curso? Bueno, en este curso vamos a abordar claramente el dolor, pero entonces primero que vamos a aprender es el contexto de el uso de las plantas, porque no podemos hablar de ningún sistema médico sin conocer su contexto. Y claramente el contexto del uso de las plantas es muy grande porque a lo largo de la historia todas las culturas lo han usado, incluso la medicina convencional se ha apoyado en el conocimiento de las plantas. Medicamentos como la aspirina, el ácido salicílico, acetilsalicílico,
Medicamentos como los digitálicos, que son utilizados frecuentemente en rehabilitación cardíaca, salen de plantas. Medicamentos como los antipalúdicos, que también tienen un efecto en pacientes con enfermedades autoinmunes, salen de una planta, salen de la chinchona. Entonces vamos a conocer contexto, vamos a conocer un poco de historia, vamos a aprender sí o sí anatomía de las plantas, tenemos que revisar cuáles son las partes de la planta, cómo se utilizan, hablaremos a grosso modo, de los componentes activos de las plantas, ya después cuando hablemos de cada planta profundizaremos. Vamos a hablar también entendiendo que el dolor no solamente es un aspecto físico, sino que el dolor tiene un componente físico, psicológico y mental. Entonces hablaremos de plantas para la inflamación, porque cuando yo disminuyo la inflamación, libero la compresión nerviosa que causa el dolor. Entonces hablaremos de plantas para la inflamación, hablaremos de plantas para ya propiamente analgésicas que tienen efectos sobre el sistema nervioso, y entonces hablaremos de plantas no opioides, plantas opioides y similares a opioides, y cannabinoides. Y para ese componente ya psicológico hablaremos de plantas con un efecto ansiolítico. Entonces la idea es abordar el dolor desde muchos aspectos, sin hacer intrusión claramente en otras áreas de la salud. ¿Cómo qué plantas veremos en ese curso, doctor? Si los puede adelantar un poquito. Uy, es que si te digo, el curso está programado, creería yo más o menos, aquí es lo que me acuerdo en este momento, más o menos como con unas 15, 20 plantas. Claramente vamos a hablar de caléndula, vamos a hablar de la ortiga, vamos a hablar de otra famosísima últimamente que es la uña de gato, vamos a hablar de el sauce, vamos a hablar de la sangre de drago, que también es muy famosa en nuestro medio. Obviamente vamos a hablar del cannabis, de la amapola, hablaremos del ají. Eso en cuanto al dolor, y para la ansiedad vamos a hablar de valeriana, manzanilla, todos esos remedios de la abuela, porque casi todas son de remedios de la abuela. Les vamos a dar un soporte científico actualizado, vamos a revisar. A los que quieran también después les compartiré la bibliografía de la cual yo me apoyo para todo esto. Entonces ese es el curso. Y en el curso nos va a enseñar a hacer unas preparaciones, como la tintura madre, unas cremas. De hecho, ¿qué más van a aprender aquí en este curso? Desde la primera sesión, las primeras 2 sesiones, la idea es dejar de una vez claro qué plantas. La idea es que cada persona elabore un preparado de tintura madre, y el día de la práctica, que es el último día del curso, nos reunamos y preparemos en la sede de la universidad los productos, prepararemos cremas, bálsamos, ungüentos. Dependiendo la dinámica del curso, como los vea yo, podemos empezar también a trabajar otro tipo de preparaciones para que puedan llevar. Y la idea es que, por ejemplo, una persona hizo árnica, otra hizo ortiga, y el día de la práctica intercambian. Se hace un intercambio de experiencia, de conocimiento, y todos llevan ya al menos algo de utilidad en su práctica profesional. Para que la prueben, sí. Bueno, muy bien. Con respecto al curso, preparamos un video que nos explica también un poquito, entonces vamos a dejar el video, y las personas que quieran inscribirse, pues al final vamos a hablar un poquito más de la inscripción. Entonces, si ya tenemos el video, lo vamos a mirar en este momento. El sonido. El año pasado fue muy interesante porque llevaron varias preparaciones, ¿no? Hicimos varias preparaciones, fue charladito, realmente fue una experiencia bastante enriquecedora. La medicina evoluciona, y con ella, las herramientas terapéuticas que transforman vidas.
Descubre cómo integrar plantas medicinales de forma segura, eficaz y basada en evidencia científica en la práctica clínica. En el curso de Herbología Práctica para el Manejo del Dolor de Unipaes, aprenderás farmacología vegetal, preparaciones herbals, seguridad clínica e interacciones farmacológicas aplicadas a casos reales. Amplía tu conocimiento, fortalece tu práctica profesional y ofrece nuevas alternativas terapéuticas a tus pacientes. Inicio, 26 de mayo de 2026. Modalidad virtual. Intensidad, 22 horas. Práctica presencial final. Inscríbete ahora y transforma tu práctica clínica con Unipaes. Bueno, entonces están todos muy invitados a este curso, va a estar muy interesante. Sobre todo que van a aprender algo muy útil que es, pues, no solo la parte teórica, sino esa parte práctica que la pueden implementar en su quehacer diario. Doctor Samán, entonces, para finalizar, invita a nuestros asistentes a nuestro curso. ¿Qué más les podemos decir para que se animen a asistir a nuestro curso? Bueno, realmente el curso, como les digo, es bastante completo en la perspectiva de manejo del dolor. Es un curso que se ha trabajado intensamente. Claramente también he agregado algunas plantas, digamos que en el grupo anterior yo no tenía contemplado ciertas plantas, pero en vista de que se hizo la solicitud, se mencionó mucho, dije, agreguémosla, revisé, estoy actualizando constantemente la información de que se dan las clases, porque hay cosas que todo el tiempo, como en medicina, todo el tiempo está cambiando. Es un curso muy dinámico. Los que han tenido oportunidad de tomar clase conmigo saben que soy una persona que disfruta respondiendo preguntas, que si no me sé algo les digo de frente, no lo sé, porque también soy un aprendiz en la vida de todo, pero voy a estudiarlo y lo revisamos y lo comentamos todo. Estoy abierto a que me pregunten cosas, a que hagan aportes. Incluso muchas veces terminamos, el tema era de plantas y terminamos hablando de algunos temas de nutrición, porque de todos modos la nutrición influye en la salud y el manejo del dolor. Entonces, si yo tengo una dieta basada solo en carbohidratos, pues claramente me va a doler el cuerpo, voy a tener mialgias. Se abordan temas desde el dolor sencillo, de que un esguince de tobillo, un esguince de un dedo, a cosas un poco más complejas, como por ejemplo la fibromialgia, no es muy partidario ese término, pero que maneja. Entonces la idea del curso es esa, que desde el conocimiento, porque a la larga todos sabemos un montón de cosas de plantas. Vivimos en un país donde yo creo que de todos los aquí conectados, todos venimos de familias campesinas, 1 o 2 generaciones atrás. Entonces, todos sabemos un montón de cosas de plantas. La idea es más bien afianzar, saber que sí, que no, darle soporte, porque muchas veces como profesionales llegamos, ay, mi abuelita usaba esto, lo voy a usar con un paciente, pero no como que, ¿será que sí, será que no? Entonces poder afianzar eso, que ese saber ancestral también se haga parte de nuestro conocimiento profesional. Entonces la invitación para todos los interesados es que se unan. Es un curso muy dinámico, es muy interesante. Se abordan muchos temas, se responden preguntas. Lo que no sé lo investigamos, lo desarrollamos, y nuestra sesión práctica es supremamente entretenida, es muy enriquecedora. Personas que no tenían conocimiento se van con nuevos conocimientos. Personas que tienen conocimientos totalmente diferentes también nos enriquecen, nos enseñan varias cositas. Entonces, esa es la invitación para todos. Bueno, muchas gracias, doctor Samán. En los comentarios tenemos los links para la información completa del curso, para que nos sigan en YouTube, para que nos puedan seguir en todas las redes. Estos videos quedan en YouTube para que nos sigan ahí. Hay otros webinars muy interesantes para que las personas que por primera vez nos están siguiendo puedan revisarlos. Les damos gracias por confiar en la Unipaes, le damos gracias al doctor Samán por habernos acompañado en esta sesión. Muy interesante, aprendimos mucho y esperamos a todos verlos en nuestro curso de Herbología para Manejo del Dolor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por la atención y una feliz noche. Buenas noches.